Bueno, quiero comenzar con estas palabras que dijo este profesor estadounidense, ¿cierto? Teólogo y pastor, Donald Whitney. Dice: en una sociedad glotona es posible que los cristianos les cueste aceptar y comenzar a practicar el ayuno. Pocas disciplinas contradicen tan radicalmente la carne y la cultura establecida como lo hace esta, ¿ya? Ahí tenemos un poquito un pensamiento de un pastor contemporáneo, ¿cierto? De estos tiempos, que dice esta definición con respecto a la disciplina del ayuno. Aún así, dice, no debemos atrevernos a subestimar su importancia bíblica, ¿ya? En muchas congregaciones no le toman mucha importancia a esta disciplina, ¿ya? Pero la Biblia le da cierta importancia con respecto a nuestro crecimiento espiritual, a nuestro ejercicio espiritual particular de cada uno de nosotros. Algunas consideraciones que debemos tener en cuenta con respecto al ayuno. Dice: el ayuno nunca fue concebido como un ritual religioso o una marca de piedad. ¿Qué quiere decir con esto? Que el ayuno no es una marca de santidad, ¿ya? Recuerden, la piedad está referido con la santidad, ¿ya? O dice, o una disciplina espiritual para ser practicada rutinariamente, ¿ya? Recuerden que si nosotros practicamos el ayuno rutinariamente, ya pasa a ser algo de humano, ¿ya? Pierde el sentido espiritual, ¿ya? En el Antiguo Testamento solo había un día específicamente reservado para el ayuno, y ese día era el día de la expiación, ¿ya? Que Dios había estipulado al pueblo de Israel que ese día tenían que ayunar, y eso lo encontramos ahí en Levítico capítulo 16, 29 y 31, y parte de esos textos dice: afligiréis vuestras almas, ¿ya? Una orden que el Señor le dio al pueblo de Israel específicamente en el día de la expiación. Los ayunos del cuarto, quinto, séptimo y décimo mes fueron establecidos por los judíos durante el exilio, ¿ya? Esos demás ayunos que se incorporaron al pueblo de Israel no fueron dichos por el Señor o destinados por el Señor, sino que fueron incluidos por los judíos cuando ellos estuvieron en Babilonia exiliados, ¿ya? Ahí tenemos estos textos: Zacarías 7 del 1 al 7 y Zacarías 8, verso 19, donde ahí podemos ver en la Biblia estos días que fueron incluidos para ayunar al pueblo de Israel. En la época de Cristo, los fariseos habían establecido días de ayuno que consideraban como requisito de la verdadera piedad, ¿ya? O sea, ellos ponían que si tú ayunabas, ¿cierto?, estabas santificándote, ¿ok? En algún sentido, teníais que estar ahí, te ponían en una posición elevada, ¿ya? En contra, ¿cierto?, de los que no ayunaban, eran más pecadores, ¿ya? Pero Cristo los condenó por hipócritas, ahí en Mateo 6:16. Y es lamentable que muchas iglesias primitivas y medievales volvieran al error de los fariseos al hacer del ayuno un ritual ordenado y una marca de auténtica piedad cristiana, ¿ya? O sea, en muchas iglesias, tanto del primer siglo como las medievales, ¿cierto?, obligaban a la congregación y la ordenaban a que ayunaran, ¿cierto?, para que los demás pudieran ver que ellos estaban espiritualmente consagrados al Señor, ¿ok? Jesús hizo una distinción entre el antiguo orden del ayuno, del que vimos recién, de lo que Dios Padre había ordenado al pueblo de Israel,
que era practicado por los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista. Y el nuevo orden de ayuno que sería practicado por sus discípulos. Cristo hizo una diferencia entre el antiguo ayuno y el nuevo ayuno, ¿cierto? Del nuevo pacto, podríamos decir, ¿ya? O del nuevo orden que el Señor estableció para el ayuno. A diferencia del ritual vacío de los fariseos, el ayuno de los discípulos de Cristo nacería de una pasión sincera y un anhelo por Dios. A diferencia del ayuno de los discípulos de Juan, ¿ya? Los discípulos de Cristo no ayunarían como quienes esperan redención, sino como quienes ya han experimentado la redención. Y ahí el Señor hace esta gran diferencia, ¿ya? Que primero, el ayuno no es igual al ayuno que hacían los fariseos en esa época, que era para dar a demostrar santidad a los demás, y el Señor, ¿cómo los declaró? Sepulcros blanqueados, ¿cierto? Que por fuera presentan algo que por dentro no lo eran, ¿ya? Y los discípulos de Juan, ¿cierto? A diferencia que ellos ayunaban, ¿ya? Para que venga, ¿cierto? El Mesías prometido, para que venga la redención. Bueno, nosotros ayunamos porque ya hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo. Y ahí también hay una diferencia en los diferentes ayunos bíblicos, ¿ok? Y por último, en estas consideraciones, dice, aunque Jesús asumió que sus discípulos ayunarían, el Nuevo Testamento no contiene ningún mandato directo ni amonestación sobre el ayuno. O sea, no hay ningún texto en la Biblia que diga específicamente que debemos ayunar, ¿ya? Como lo dice, por ejemplo, que debemos practicar la Santa Cena. Ese es un mandato, una ordenanza del Señor. Que debemos bautizarnos, es un mandato del Señor, ¿ya? Pero no hay ningún texto bíblico que diga que debemos ayunar como un mandato, como una ordenanza, ¿ok? Si bien es cierto, el ayuno debería enseñarse e incluso fomentarse en ciertas ocasiones, no debiera exigirse, ni ordenarse, ¿ya? Ni declararse obligatorio, ni presentarse como una marca de espiritualidad. Hacerlo de esta forma es volver al error de los fariseos y de la iglesia medieval, ¿ya? Yo no soy más espiritual, ¿ya? Porque ayuno, y el que no ayuna no es menos espiritual. No es ese el sentido, ¿ok? Del ayuno. Por eso que estamos viendo algunas consideraciones generales para que vayamos teniendo el contexto con respecto a cuál es el verdadero ayuno que el Señor acepta, ¿ya? Aparte de la breve instrucción de Cristo sobre el ayuno en Mateo 6, 16 y 18, ¿ya? La Escritura no nos dan instrucciones específicas o detalladas sobre cuándo o cómo ayunar. La mayor parte de nuestros conocimientos sobre el ayuno provienen de narraciones, ¿ya? Ejemplos y recriminaciones y promesas proféticas. A la luz de la escasez de instrucción directa con respecto al ayuno, estamos hablando bíblicamente, el ayuno bíblico dependerá en gran medida de una comprensión madura de todo el consejo de Dios, tal como se revela en la Escritura. Y ahí podemos tener Romanos 12:2, ¿cierto? Y de un discernimiento adecuado de la dirección del Espíritu Santo, Salmo 32:8 y Romanos 8:14. Bueno, lo que está diciendo aquí en estas consideraciones, hermano, que no hay mucha directriz bíblica con respecto al ayuno, ¿ya? Y lo que conocemos es por narraciones, es por personas o hermanos teólogos que han escrito libros con respecto a cómo ayunar o cómo es el ayuno bíblico, pero en realidad, hermano, no estamos obligados a ayunar. Eso tenemos que tenerlo presente, ¿ya? Si en una congregación ordenan y obligan a ayunar, bueno, eso no es bíblico,
¿ok? Pero sí estamos obligados y estamos ordenados a practicar regularmente la Santa Cena, para que vayamos tomando alguna figura y comparaciones. Si estamos ordenados a que debemos obligatoriamente ser bautizados en agua, ¿ya? Pero no para salvación. Entonces, con respecto al ayuno, no hay una obligación, ¿ok? Pero sí es una disciplina espiritual que debemos practicar libremente, en conciencia, con madurez, ¿ya? Comprendiendo de que si en la Biblia, partir de que nuestro mayor ejemplo, Jesucristo, la practicó, ¿por qué nosotros también no practicarla? ¿Ya? O sea, es un principio, ¿ya? No es un mandato, es un principio, ¿ok? Después de estas consideraciones, queridos hermanos, la pregunta es, ¿qué es el ayuno entonces? Ya vimos algunas consideraciones para que tengamos un panorama un poquito más claro con respecto a eso, que no es una obligación, ¿ya? No pueden obligar en alguna congregación a ayunar, ¿ya? No es una ordenanza, no hay una directriz bien clara con respecto a cómo hacerlo, pero sí hay principios bíblicos y hay recomendaciones bíblicas que nos dan la posibilidad o nos dan la aprobación de poder realizar estos ayunos, ¿ok? Estas actividades. Entonces, ¿qué es el ayuno? Ayuno consiste en abstenerse de ingerir alimentos en forma total o parcial, con la finalidad de lograr un propósito determinado y durante un tiempo definido en oraciones y peticiones delante de Dios. Ahí tenemos una definición con respecto al ayuno. Otra definición podría ser que es un acto de humildad, de duelo, de humillación, de sumisión, de obediencia, de adoración, ¿ya? De unción, sin probar algún o ningún alimento para sujetar o subyugar nuestra carne, debilitándola y tener un acto de dependencia hacia Dios y fortalecer nuestro espíritu. ¿Ok? Ahí también tenemos otra definición con respecto a qué es el ayuno. Algunas características. Lo que sí hay que considerar que fue una práctica constante en los distintos personajes bíblicos, ¿ya? Partiendo por Cristo en el Nuevo Testamento, Pablo, ¿ya? Juan el Bautista y otros discípulos, y en el Antiguo Testamento partiendo por Moisés, ¿ya? Daniel, Elías, ¿ya? O sea, era una práctica habitual, ¿ya? Y constante en la Biblia, ¿ok? En la palabra podemos encontrar diferentes tipos de ayuno, dependiendo de los diferentes propósitos que éste tenga, ¿ya? O sea, hay práctica de ayuno en la Biblia y hay diferentes tipos de ayuno según el propósito por el cual yo voy a realizar el ayuno, ¿ok? Existen los ayunos de un día, otros de 3 días, otros de 3 semanas y algunos de 40 días. Estos son los ayunos que salen específicamente en la Biblia, ¿ok? Con números de un día, de 3 días, de 3 semanas y de 40 días. El ayuno es un arma de guerra espiritual que concentra más en la oración, la hace más eficaz, la respalda con mayor autoridad y nos ayuda a conseguir la victoria. Es la manera bíblica de humillarse o de humillarnos delante de Dios. Es un medio divino para corregir el orgullo del corazón del hombre y humillarse delante de Dios. Es una disciplina espiritual que fortalece nuestro espíritu y también nuestra alma, y la carne se somete al control y poder del Espíritu Santo. O sea,
Con el ayuno ejercitamos, ¿cierto?, cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la parte cuerpo la sometemos, ¿cierto?, al control y poder del Espíritu Santo, ¿ya? Y obviamente que nuestro espíritu y nuestra alma se fortalece porque estamos más sensibles a las cosas del Señor. Al orar y al abrir la Escritura cuando estamos ayunando, todos nuestros sentidos están completamente destinados a lo que estamos realizando, ¿ya? El ayuno era una práctica de la iglesia según la Escritura, donde éste tiene un propósito y no es de ayunar por ayunar. Es necesario como forma de vida para estar listos y saber descubrir la voluntad y presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos ayunando, como lo decía anteriormente, nuestra mente, nuestro objetivo es estar pensando y estar haciendo y estar en las cosas de Dios. ¿Ok? Aquí vamos a ver un poco los propósitos por qué ayunar. ¿Por qué yo practico, cierto, el ayuno? Aquí esto es muy importante porque aquí nos va a dar señales por qué nosotros como congregación vamos a ayunar esta semana. ¿Ok? Y aquí vamos a ir viendo un poco la Biblia para ir afianzando lo que el estudio nos está enseñando, ¿ya? Durante o antes de un evento de gran importancia para el reino, ¿ya? O sea, es preciso ayunar durante o antes de un evento de gran importancia. Por eso que se recomiendan cuando a alguno de nosotros nos toque predicar, nos toque estar coordinar, nos toque hacer algún servicio en el reino, en el cuerpo del Señor, sea evangelizar, sea cumplir alguna labor dentro de la iglesia, es recomendable, ¿cierto?, ayunar, ¿ya? Es recomendable. Moisés ayunó al recibir la ley. Éxodo 24, 12 al 18. Cristo ayunó antes de su prueba y ministerio público. Mateos 4, capítulo 1, verso 3. Los discípulos ayunaron antes del comienzo del gran movimiento misionero desde Antioquía. Antes de esparcirse a predicar el evangelio, los discípulos ayunaron. Y eso lo encontramos en Hechos 13, 1 y 2. O sea, podemos aquí, a través de estos textos, afianzar que antes de cumplir una función de gran importancia para el reino, podemos, recuerden que no es una obligación, ¿ok? Pero podemos ayunar durante o antes de ese evento. Sea ahora como lo vamos a hacer colectivamente, pero también puede ser recomendado individualmente cuando me toque a mí cumplir alguna función para el reino en la iglesia, predicar, evangelizar afuera, ir a visitar a algún enfermo, ir a ungir a algún enfermo, ¿ya? Se recomienda hacer un servicio de ayuno, ¿ya? Durante, antes y también después, ¿ya? De aquel servicio. Segundo, ayunamos para preguntar sobre la voluntad de Dios. Y aquí tenemos algunos textos que afianzan este propósito. Israel ayunó cuando pidió la dirección de Dios en la guerra. ¿Ok? Jueces 20, 26, 28. Ya ahí tenemos. Israel ayunó para pedirle la dirección de cómo combatir en esa batalla. Daniel ayunó cuando pidió sabiduría para entender las profecías sobre el futuro de Israel. ¿Ya? Para entender, comprender la voluntad de Dios. Y aquí también nosotros cuando nos sintamos que no conocemos
en veracidad lo que Dios quiere para nosotros, porque muchas veces la voluntad del Señor se nubla en nosotros. Hay tantas insinuaciones con respecto a lo que vivimos, a lo que se nos predica, a lo que el Señor a través del Espíritu nos enseña, que muchas veces no tenemos claridad. Bueno, también es una forma de buscar la voluntad de Dios ayunando, ¿ya? Y Daniel lo hizo también pidiendo sabiduría para entender esas profecías. Y ahí lo encontramos en Daniel, capítulo 9, versos 2 y 3, y del mismo capítulo, capítulo 9, versos 20 y 23. ¿Ya? Esa es la misma. Sí, ya. Vamos a pasar a otra. Para buscar a Dios, para obtener respuestas específicas en la oración. ¿Ya? Ana ayunó para pedir un hijo. Ahí eso lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 1, versos 6 al 11. David ayunó para pedir a Dios que perdonara la vida de su hijo, al que Dios le había enviado una enfermedad terminal. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 15 al 23. Esdras y los exiliados ayunaron para pedir la protección de Dios en su viaje a Jerusalén. ¿Ya? Esdras, capítulo 8, verso 21 y 23. Nehemías ayunó mientras pedía a Dios hallar favor ante los ojos del rey Artajerjes. O sea, aquí también hay un propósito. Cuando yo tengo que hacer algún trámite, ¿cierto? Cuando yo tengo que ir a conversar con alguna autoridad, el Señor también me da la posibilidad de poder yo realizar un ayuno frente a ese trámite, frente a esa actividad o frente a esa conversación que yo voy a realizar, frente a lo mejor ir a ver a una entrevista de trabajo. ¿Ok? Dios nos recomienda que podemos ofrecer un ayuno para que el Señor nos ayude, ¿ya? A responder de la mejor manera las preguntas, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con esa situación que le vamos a hacer, así como lo hicieron acá estos hombres de Dios. Nehemías ayunó mientras pedía a Dios hallar favor ante los ojos del rey Artajerjes, porque iba a tener una audiencia con este rey. Y eso lo encontramos en Nehemías, capítulo 1, verso 3 y 4, y verso 11, y capítulo 2, verso 1 al 8. Y dice, y David ayunó por el bien de los enfermos y los necesitados. O sea, lo que le decía anteriormente, cuando yo tengo que ir, ¿cierto? Me piden que vaya a orar, voy a visitar a un enfermo, voy a visitar a alguien, ¿cierto? Que tiene alguna necesidad, también es recomendable, ¿cierto? Realizar un ayuno, ¿ya? Para que el Señor respalde y me ayude en esa actividad que voy a realizar. Y eso lo encontramos en el Salmo 35, verso 13 y 14. ¿Ok? También para servir o ministrar a Dios. La profeta Ana servía a Dios día y noche en el templo con ayunos y oración. Esta es otra Ana, ¿ya? La primera Ana era, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Esta Ana, ¿cierto?, es del Nuevo Testamento, que ella servía, ¿cierto?, en la casa de Dios día y noche con ayuno y oración. Y eso lo encontramos en Lucas 2, 36 y 38. Y los discípulos ministraban al Señor con ayunos en Antioquía. Hechos 13, del 1 al 8. ¿Ya? Bueno, hay un sinfín de propósitos que respaldan la Escritura para poder nosotros practicar esta disciplina del ayuno. Pero siempre teniendo en mente que no es una obligación, que no es una ordenanza, es algo voluntario. Y que el Espíritu Santo
a través de lo que yo voy conociendo en la Escritura, va poniendo en mi corazón. Me hace sentir, ya voy a hacer un ayuno por esto que voy a realizar. Voy a hacer un ayuno por esta familia que voy a visitar. Señor, voy a hacer un ayuno por tal o cual cosa. ¿Ya? Ese es el sentido, ese es el espíritu de esta práctica, ¿cierto? De esta disciplina del ayuno. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este momento? ¿Alguien? ¿O estamos claritos? Vamos comprendiendo bien. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Seguimos entonces. Tipos de ayuno. Y aquí entramos en materia derecha, lo que nos convoca a nosotros con respecto a lo que vamos a realizar. Y esto hay que poner mucha atención. ¿Ya? ¿Para qué? Para que todos participemos de este servicio, no seamos parte de este trabajo como iglesia, como congregación que vamos a tener. Tenemos el ayuno sobrenatural, nada de alimento por 40 días, que en la Biblia solamente lo hicieron 2 personas, Moisés y Jesús. ¿Ya? Tenemos esa referencia. Ayuno total. Recuerden que este ayuno sobrenatural son 40 días, pero de abstenerse de alimento, no de agua. ¿Ok? Jesús, él, cuando estuvo los 40 días de ayuno, él no solamente se abstuvo de alimentos, ¿ok? Pero no de agua, ¿ya? Y eso más adelante lo vamos a ver bíblicamente, ya lo vamos ahí para que lo tengamos ahí presente. Y Moisés también. También existe un ayuno total, sin nada de alimento ni agua, pero este ayuno es solo por unos días, ¿ya? Este es como lo que nosotros le llamamos el ayuno seco, sin alimento y sin agua. Pero esto solamente puede hacer por algunos días, porque yo no sé si está ahí nuestra hermana Sarita, ¿cierto? Nuestra hermana médico. Lo que yo por ahí pude averiguar que, ¿cierto? Una persona no puede sobrevivir o puede vivir generalmente sin ninguna complicación en su cuerpo 3 o 4 días máximo sin agua. ¿Ok? Ya después empieza a sufrir los estragos en su cuerpo. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestro cuerpo, la gran parte de nuestro organismo es agua, ¿ya? De alimento podemos durar un poco más. Por eso Moisés y Jesús duraron casi 40 días sin ingerir ningún alimento, pero no agua, ¿ya? Y el ayuno total sin alimento, sin agua, y ahí podemos ver algunos textos, Esther 4:16, Esdras 9:13, Esdras 10:6, Hechos 9:9, eso fue de 40 días, Éxodo 34:28, Deuteronomio 9, verso 9 y Primera de Reyes 19:8. ¿Ya? Esto es para que nosotros vayamos viendo cuál es el ayuno, ¿cierto?, que vamos a realizar cada uno de nosotros. ¿Ya? Porque a lo mejor alguno de nosotros puede hacer un ayuno seco, sin agua y sin comida, ¿ya? Pero eso lo vamos a determinar cada uno de nosotros, ¿ok? También tenemos el ayuno normal. ¿Cuál es el ayuno normal? No alimento sólido, pero solo agua, por poco tiempo, ¿ya? Es el ayuno normal, ¿ya? Eso lo podemos encontrar en Mateo 4:2 y Lucas 4:2. Y por último, está el ayuno parcial, que es privarse solamente de algunas comidas. Y esto, hermano, yo creo que es el que más a lo mejor lo podemos practicar en este primer proceso de ayuno que vamos a tener congregacional y bajo, ¿cierto?, las condiciones que cada uno tiene del trabajo y todo eso. ¿Y cuál es? Y ahí está bíblicamente respaldado. Elías practicó este ayuno, Primera de Reyes
capítulo 17, versos 6 y 13. Daniel, capítulo 1, verso 15, también lo practicó. Nuevamente Daniel, capítulo 10, versos 2 y 3. Y Juan también lo practicó, y eso lo podemos encontrar en Mateo 3, 4. ¿Ya? ¿Y en qué consiste este ayuno parcial? Bueno, este ayuno parcial consiste, por ejemplo, yo voy a ayunar, no voy a tomar desayuno, un ejemplo, ¿ok? Y este ayuno no se recomienda a las personas que toman medicamentos. ¿Por qué? Porque al tomar medicamentos tienen que tener alimentos en su estómago, ¿ya? Entonces, si es así, yo tomo desayuno en la mañana, me tomo mis medicamentos, pero ayuno a la hora de almuerzo, ¿ok? Ciertas horas, ya me tomo ahora, obviamente, hermanos, que el desayuno no puede ser un desayuno grandote, pues, para poder aguantar para no almorzar, ¿me entiendes? Entonces, todo esto es equilibrado. Yo me tomo mi desayuno livianito que me pueda tomar mis medicamentos, ¿ok? Entonces, mi ayuno va a consistir en no tomar un almuerzo contundente. Yo me salto el almuerzo. Y luego, a las 11, me tomo mi once normal. Tampoco voy a comer lo que no comí en el almuerzo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos también un ayuno parcial. ¿Ya? O algunos, hermanos, pueden tomar desayuno, almorzar, los que trabajan, ¿cierto?, todo el día, y luego del almuerzo yo me privo de la once y de la comida hasta el otro día. ¿Ok? También es una forma de un ayuno parcial, sobre todo a los que trabajan, ¿ok? A los que están todo el día afuera, ¿cierto? Pueden tomar desayuno, comerse su almuerzo, pero de ahí, desde el almuerzo, no sé, por una, dos, ahí yo ayuno toda la tarde, ¿cierto? No como nada en la tarde, y cuando llego a la casa me dedico con lo que corresponde a la oración, a leer un salmo, a escuchar una alabanza, ¿ya? Entonces, tengo el tiempo en la tarde. Entonces, ahí va a depender de lo que nosotros hagamos cotidianamente durante el día, ¿ya? Las dueñas de casa, las hermanas y hermanos que están en sus casas, pueden tomar a lo mejor el ayuno de mediodía, ¿ok? No tomar desayuno ni almuerzo y tomar la oncecita. Bueno, ahí cada uno tome lo que su tiempo, ¿cierto? Y su organismo lo determine en base a una conciencia espiritual y escritural, hermano, ¿ya? Recuerden, ¿cierto?, que el ayuno no es el fin, ¿ya? El ayuno es un propósito, ¿ya? Es un medio, no es el fin, ¿ya? El ayuno es un medio que nos ayuda a poder gobernar este cuerpo, la carne, y nos ayuda a tener un tiempo más preocupado en las cosas del Señor. En este caso, en la oración y en la lectura de la Biblia, ¿ya? Voy a tener tiempo para sentarme tranquilamente, a leer la palabra, a leer un salmo, puedo leer el Evangelio de Juan, de Mateo. Voy a tener mucho tiempo para leer ahí y pedirle al Señor que hable a través de la Escritura, ¿ya? Una alabanza, una oración, tener ahí mi devocional que sea parte de ese proceso, ¿ok? Y obviamente que el sentido principal de esta semana de ayuno es que el Señor bendiga, es el día sábado 12, ¿cierto?, de este mes de agosto, donde el Señor ahí va a bendecir nuestra vida con esta gran charla para la familia, ¿cierto? Que el Señor bendiga, nos dé la fuerza, nos dé el tiempo, nos ponga el compromiso para poder estar ese día, traer algún familiar, alguna amiga que necesita a lo mejor tener alguna orientación con respecto a la familia, ¿ya? Para que sea de bendición y ese día Dios nos pueda bendecir con esta enseñanza. Ese es el sentido principal, pero también yo puedo incluir mis peticiones personales, ¿ok? Ahí entre medio puedo incluir mis oraciones, mis peticiones, las cosas a lo mejor que estoy ahí teniendo
conflictos, las cosas que a lo mejor que no se han solucionado, podemos ahí también ocupar este tiempo de ayuno para presentarle nuestras peticiones al Señor, ¿ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Para que quede claro, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a los tipos de ayuno? ¿Ya? Siempre es recomendable, queridos hermanos, empezar con el ayuno parcial, ¿ya? Siempre es recomendable hacerlo de esa forma, ¿ya? ¿Para qué? Para que nuestro organismo se vaya acostumbrando a no ingerir. Nunca es recomendable partir con el ayuno seco al tiro, no, eso no es lo más recomendable, ¿ya? Ni tampoco de un día entero, sin comer, sin probar alimento, tampoco. Siempre tiene que ser paulatino, que nuestro organismo se vaya a acostumbrar, porque la idea no es que vayamos a parar a la posta, pues hermano, ¿ya? No es, eso no es la idea, ¿ya? ¿Ok? Por alguna situación, ese no es el sentido. El sentido es dejar de comer cierto horario, dejar de preocuparnos de comer, de sentarnos a la mesa y dedicar ese tiempo en la lectura de la escritura, en la oración y la meditación, ¿ok? Ese es el sentido, ¿ya? ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguna duda? ¿Alguien? ¿O quedó clarito? ¿Sí? Bien. Dice, las escrituras no recomiendan una oración específica para el ayuno, ¿ya? Para Hermano aquellos que Alfredo, se... disculpen. Ya, ahí, ya hermana Mirna, ¿sí? Sí, es que no Ya, podía quitar el silenciador, el micrófono. dígame. Usted al principio comentó, no sé si entendí mal, por eso es que le quiero hacer la pregunta. ¿Sí? Y no lo debemos hacer como, por ejemplo, nosotros lo hacemos todas las semanas. Estamos coordinada una persona para hacerlo. Eso no se ¿Ya? debería hacer porque le entendí que se hace como una costumbre, ¿me entiendes? Se hace como un hábito y no se, ¿Ya? y no tiene como realmente el valor o el significado que debería tener. Sí, lo que pasa es que lo que yo dije es que primero no es una ordenanza, no es una obligación, ¿ok? Sí, No, eso no, lo entendí. ya, Sí, no. Segundo, cuando yo ayuno, tengo que hacerlo con un propósito específico, ¿ya? No puedo ayunar, no, ayunemos nomás porque tenemos que ayunar. Entonces al final usted dice, y ya, pues, pero ¿cuál es el propósito? ¿Me entiende? Entonces, y eso es, si ustedes ayunan, como bien dice usted, a lo mejor todos los sábados, bueno, tener un propósito por el cual ayunar. Y pero que, siempre es el mismo. bueno, Entonces, claro, por eso quiero saber, ¿no? ahí Porque habría, no quiero como que caer en eso, pues, porque realmente pero con usted lo hace con no un obligada, grupo de lo hermanos, con un siente, grupo de hermanos, no, pero, no, y pero la pregunta es, ¿usted lo hace porque está en en, podríamos decir, en un grupo de liderazgo y sí, quedó establecido sí, que que ustedes tienen que hacerlo? sí, así. Ya, esa es una obligación. ¿Ya? Y el primer sentido del ayuno no es por obligación, ¿ya? Entonces, Ya. de ahí parte a una situación que no es escritural, porque no es una obligación. Yo por ser parte o no de un liderazgo, ser parte o no de personas que están a cargo, no me pueden obligar a ayunar, no me pueden obligar. Tiene que nacer de mí, que yo me sienta, no que diga, chuta, ya el sábado tengo que, ¿me entiende? Que no sea un pesar, porque ya ahí Sí, pierde el sentido, ¿ok? Independiente ahí pierde el sentido. Entonces, y si después, si pierde el sentido, ya después el ayuno no tiene, con respecto a nuestra espiritualidad y nuestra intimidad con el Señor, ya pierde toda validez, ¿ok? ya, Entonces ya, hermano, gracias. yo tengo que sentirme que yo lo hago porque yo quiero hacerlo, porque yo quiero
bendecir al grupo, porque yo quiero bendecir a los que están bajo mi liderazgo, porque, ¿me entiende? Ese debe ser el espíritu, de nacer de mí. Pero si yo lo hago porque estoy en un grupo y en ese grupo es una obligación que todos ciertos días tenemos que ayunar y ahí pierde el sentido, hermana Mirna. No es el sentido bíblico. ¿Ok? Gracias, hermano. Amén. Dice, la Escritura no recomienda una oración específica para el ayuno. O sea, no hay tiempo, ¿ya? Uno puede hacerlo de un día, como lo vamos a hacer nosotros, 7 días, o un día cada uno, ¿ya? No especifica eso. Para aquellos que se están iniciando en el ayuno, es aconsejable comenzar con un poco y aumentar gradualmente, ¿cierto? Según el deseo y la sabiduría así lo dicten. Un creyente puede comenzar por ayunar una comida, como le decía anteriormente, y usar ese tiempo para buscar al Señor en oración. Luego puede avanzar a un ayuno de mediodía o a un ayuno de la mañana a la noche, o sea, todo el día. Y luego aumentar según lo dicte el deseo, la sabiduría bíblica y el Espíritu Santo. Incluso dentro del cristianismo contemporáneo, el ayuno de más de 1 o 2 semanas se sigue practicando, ¿ya? Se sigue practicando, ¿ya? No hay una limitación de tiempo, pero eso debe nacer de cada uno de nosotros, ¿ya? Por eso que recuerden que cuando les presenté este proyecto de ayunar por este objetivo del día 12, yo no les obligué, los invité a participar, ¿ok? Y si algún hermano de la congregación no lo hace, no tiene por qué ser menos que nosotros, no tenemos por qué sentirnos mayores o más espirituales porque estamos nosotros ayudando y él no. No, hermano, ¿ya? No tenemos por qué ir ahí haciendo divisiones, ¿ok? Ese es el sentido, ¿ya? Ya vamos a ir terminando. Dice, textos que nos ordenan en algún sentido, que nos afianzan a ayunar. Bueno, tenemos Mateo 6:16, para que ahí lo anoten, ¿ya? Joel 2, del 12 al 13, para que lo anoten ahí y lo lean, ¿ya? En este tiempo que van a tener ustedes de ayuno, de consagración, y segunda de Crónicas 23, ¿ya? Anótenlos por ahí para que los puedan meditar, los puedan leer y tener un poquito más respaldo con respecto a lo que estamos haciendo, ¿ya? ¿Cuál es la actitud cuando ayunamos? El ayuno debe ser reverente, con una vida piadosa delante de Dios. Pero antes de ofrecer el ayuno a Dios, debemos estar conscientes de que primero debemos estar a cuenta con nuestro prójimo y estar libres de pleito, de amarguras, de enojos, ¿ya? De iras, y que estas cosas no estén anidando en nuestro corazón, ¿ok? Debemos también tener esa precaución. ¿Por qué? Porque también el ayuno es una ofrenda al Señor, ¿ya? Y la Biblia habla que las ofrendas, antes de entregarla, si tengo algo contra un hermano, ve y arréglate contra tu hermano. Y luego ven y presenta tu ofrenda, ¿ya? ¿Por qué ayunamos? Porque es una disciplina para buscar la voluntad de Dios, para buscar el favor de la obra de Dios, para humillarnos delante de nuestro Dios, como parte de nuestra adoración, para buscar entendimiento y sabiduría de parte de Dios, antes de cumplir una misión especial de Dios. Ya lo vimos, ¿cierto?, en los textos que vimos anteriormente. También yo en alguna oportunidad, ¿cierto?, en la muerte de un ser querido. Recuerden que a veces vamos se muere un familiar, se muere alguien cercano y nosotros vamos la frase, ¿cierto?, ayudándolos a sentir, que Dios ponga paz en tu vida, ¿cierto? Y que en algún sentido demuestra el cariño, el afecto y podemos ser partícipes de ese sufrimiento, de esa pérdida. Pero también una forma de poder ayudar a esas personas, a esa familia, es levantar un ayuno, ¿ok? Por ese ser querido, no por el que murió, ¿ok? Sino por esa familia,
¿ya? Para que el Señor ponga paz, tranquilidad. También puedo levantar un ayuno en pos de esa necesidad, ¿ok? Implorar ayuda, discernimiento o perdón de Dios. En tiempo de profunda aflicción, también, ¿ya? Cuando nos sintamos afligidos, cuando nos sintamos ahí con alguna situación que nos está afligiendo, hagamos ayuno. Concentrémonos en buscar la presencia, la voluntad, la dirección de Dios. Y el ayuno, como le digo, es el medio en el cual nos ayuda a poder tener mayor discernimiento, mayor claridad con respecto a lo que estamos pidiendo bajo la voluntad del Señor. Propósito del ayuno: alimentar el espíritu con la palabra de Dios, pidiendo madurez en oración, debilitar nuestra carne y fortalecer el espíritu. No es una herramienta para forzar a Dios, ya, también eso tenemos que tenerlo claro, ya. Yo no, con un ayuno no estoy diciendo, Señor, cambia esto, no es ese el sentido, ya. Hay un ayuno del alma, ¿cierto? Que también lo podemos practicar. El ayuno del alma tiene como objetivo vaciar nuestro corazón para llenarlo de algo más valioso. Es una necesaria limpieza del alma para atender y entender la grandeza del llamado de nuestro Dios. Cuando nos sintamos que a lo mejor, como que a veces el llamado que el Señor nos hizo a cumplir cierta labor, como que a veces con el tiempo, con la rutina, se va como entrando la nieblina y perdemos el sentido de por qué estamos en algún lugar o por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Bueno, también podemos hacer un ayuno para poder nuevamente acercarnos y enfocarnos en Dios, ¿ok? En esa área, para que nuestra vida también pueda volver al centro, que es Cristo. Y por último, ¿por qué deberíamos participar en el ayuno? Porque Dios está listo y dispuesto a bendecir nuestras vidas durante este tiempo, ¿ok? Dios está ahí esperando que nosotros nos acerquemos más a Él, porque es una práctica que me llevará a experimentar la piedad, a experimentar un acercamiento a Dios. Y al acercarme más a Dios, mi vida va a experimentar una mayor santificación, una mayor pureza. Mi vida va a experimentar, al acercarnos más a la luz, a Dios, vamos a encontrar más errores en nosotros, pero a través de ese acercamiento al Señor, vamos a ir siendo limpiados de esos errores, ¿ok? Porque nos hace crecer en nuestra relación con Dios. Y por último, porque estamos ansiosos por ver lo que Dios va a hacer en nuestra vida y también en nuestra congregación. Amén, como lo que vamos a hacer ahora, porque estamos ahí esperanzados que el Señor va a bendecir ese día 12 de agosto nuestras vidas y las vidas de los que van a asistir. Amén. Estamos en eso y ese es nuestro enfoque, nuestro propósito por el cual tenemos esta semana de oración. No tiene sentido ayunar si no inviertes el tiempo dedicado a ayunar en buscar a Dios, ¿ya? O sea, si vas a dejar de comer y no vas a orar, no vas a leer la Escritura, no vas a estar pensando en las cosas de Dios, hermano, te recomiendo no ayunes, ¿ya? No lo hagas, porque vas a pasar hambre en vano, ¿ya? Te recomiendo que no lo hagas, ¿ya? Es decir, y aquí hay una cosa bien puntual, si a las 6 de la tarde tengo la costumbre de sentarme a ver la tele hasta las 8 y decido ayunar de eso, ese tiempo lo sustituiré por buscar el rostro de Dios. O sea, si yo voy a ayunar en la tarde, mi última comida va a ser el almuerzo, ¿cierto? Y después voy a llegar en la tarde habitualmente yo en la tarde prendía el televisor, ¿cierto? Me ponía a hacer mis cosas, a terminar algunas cosas. Y si en ese día a ti te toca ayunar, no lo hagas. No prendas el televisor. No, hace las cosas antes que tenías que hacer y deja ese tiempo, esas 3, 4, 5 horitas de la tarde para buscar, adorar, buscar en oración al Señor. Leyendo, como dice la palabra, orando, adorándole, pone una musiquita, una alabanza, levanta tus manos, adora al Señor, derrama tu corazón, que te caigan tus lágrimas con la presencia del Señor, ¿ya? Como hemos dicho, las disciplinas y entre ellas el ayuno son un medio y no el fin.
¿ya? Es un medio que nos ayuda a acercarnos al Señor. Amén. Esa ha sido la clase del día de hoy, queridos hermanos.